Soy Rubén. En este video vamos a abordar el reto que hicieron en el canal de Quantum Fracture, en el cual tratan de demostrar o demuestran de 6 formas distintas que 1 es igual a 0. El reto consiste en encontrar el error en todas estas demostraciones en las cuales se llega a que 1 es igual a 0, porque, como bien lo dice el autor del video, lo que hace no es una demostración formal de que 1 es igual a 0. Lo que hace es hacer trampa, es hacer lo que él llama magia, porque es una ilusión. Es decir, sin que tú te des cuenta, hace un paso o algo que está prohibido por las reglas de las matemáticas y por eso puede concluir que 1 es igual a 0. Yo hice unas notas de las cosas que él hace para demostrar que 1 es igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar su demostración en cada uno de los casos. Voy a señalar en dónde está el error y voy a comentar por qué es un error hacer ese paso, de dónde proviene el error. En la primera demostración lo que hace es escribir primero algo que es verdadero siempre. Lo que hace es escribir que menos 20 es igual a menos 20. Después reescribe este menos 20 como una suma de cosas. 25 menos 45, 16 menos 36. Lo siguiente que hace es reescribir este 25 como 5 al cuadrado, este menos 45 como menos 9 por 5, este 16 como 4 al cuadrado, este 36 como menos 9 por 4. Después de esto lo que hace es sumar de ambos lados de la ecuación una misma cosa. ¿Por qué? Porque si sumas de un lado tienes que sumar del otro para que se conserve la igualdad, ¿no? Es lo mismo que si decimos que 1 es igual a 1 y queremos mantener la igualdad, queremos sumar 2, sumamos 2 de los dos lados. Si nada lo sumáramos de un lado, llegaríamos a que 3 es igual a 1. Entonces, para mantener la igualdad se suma de ambos lados. Sumamos de ambos lados 81 cuartos. Entonces esto nos queda 5 al cuadrado menos 9 por 5 más 81 cuartos igual a 4 al cuadrado menos 9 por 4 más 81 cuartos. Lo siguiente que hace es reescribir cada una de las cosas que tenemos acá como un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Recordemos que un binomio al cuadrado es de la forma a más menos b al cuadrado igual a cuadrada más menos 2ab más b cuadrada. El más menos indica que si aquí aparece un signo más, acá aparece un signo más, el menos, si acá aparece un signo menos, acá va a aparecer un signo menos. Entonces esto es como el primero al cuadrado menos, aquí lo que tenemos en 81 cuartos lo podemos ver como 9 medios al cuadrado. Entonces esto me va a quedar 5 al cuadrado menos, aquí voy a escribir 2 por 9 medios por 5 más 9 medios al cuadrado igual a 4 al cuadrado menos 2 por 9 medios por 4 más 9 medios al cuadrado. Y entonces ahora sí ya tengo escrito de esta forma esa parte, y después lo que hace es, como les decía, escribir esto como el binomio al cuadrado. Entonces el binomio al cuadrado que le corresponde es 5 menos 9 medios. 5 menos 9 medios al cuadrado, y de este lado lo que tengo es 4 menos 9 medios al cuadrado. El siguiente paso que realiza es sacar raíz de ambos lados de la ecuación, y como saca raíz se cancela la raíz con el cuadrado y esto le queda 5 menos 9 medios igual a 4 menos 9 medios. Como tiene 9 medios de ambos lados, se cancelan los 9 medios y me queda que 5 es igual a 4. Restando 4 de ambos lados, lo que me queda es que 1 es igual a 0. Y esta es la primera demostración en la que llega a que 1 es igual a 0. El error aquí se encuentra precisamente en este paso. El paso de que sí, que el paso lo convertí en 1. El paso al que me refiero es el momento en el que saca la raíz. ¿Por qué? Antes de esto que tenemos, antes de sacar la raíz, lo que tenemos es esto, es 5 menos 9 medios al cuadrado igual a 4 menos 9 medios al cuadrado. Ok, vamos a verificar qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis, y lo que tenemos dentro de los paréntesis es 5 menos 9 medios. 5 menos 9 medios, 5 lo podemos ver como 10 medios, porque 10 entre 2 es 5, entonces 10 medios menos 9 medios. 10 medios menos 9 medios es 1 medio al cuadrado. Por otra parte tenemos 4 menos 9 medios. 4 es 8 medios, porque 8 entre 2 es 4, entonces 8 medios menos 9 medios. Esto me resulta menos 1 medio al cuadrado. Entonces ahí tenemos una igualdad. Ahí seguimos teniendo una igualdad que es verdadera. Si le damos al cuadrado nos va a quedar un cuarto del lado izquierdo y un cuarto del lado derecho.
porque el menos va a quedar menos por menos, va a volverse más. El error está aquí porque al momento de sacar raíz, lo que dice es que cancela la raíz con el cuadrado. Pero cancelar la raíz con el cuadrado únicamente se puede hacer cuando lo que tienes dentro de tu raíz va a ser positivo. ¿A qué me refiero con esto? La raíz y el exponente no siempre son intercambiables. Aquí lo está suponiendo intercambiable y está tomando a la raíz cuadrada como la función inversa del cuadrado. Para entender un poco esto, voy a hablarles de lo que es una función. Una función es algo así como una máquina a la que uno le introduce un elemento y le arroja otro. En este caso vamos a trabajar con una máquina que tome números, números reales o una parte de los números reales. Los números reales podemos imaginarnos como los que se encuentran en la recta real, de menos infinito a infinito. Infinito no es un número, entonces nada, es como una referencia. Y nos arroja otros números que se encuentran sobre la recta real. Entonces ya borré para tener espacio para la explicación y dejé en la esquina superior izquierda el paso en el que estaba mal. La respuesta más sencilla a por qué ese paso está mal es muy simple. Si ese paso estuviera bien, llegaríamos a que un medio es igual a menos un medio, y pues eso es una contradicción. Ahora la pregunta sería entonces, ¿por qué hay formas de anular el cuadrado y la raíz en las cuales eso sí está bien? Para responder esa pregunta de una manera formal se necesitan conceptos de funciones. Sin embargo, voy a tratar de introducirlo de una manera un poco más sencilla, únicamente utilizando como la aritmética. O más bien voy a decirles la regla que se tiene que cumplir para que esto pueda ser válido. Uno puede anular la raíz y el cuadrado indistintamente, o más bien anular el cuadrado con la raíz, siempre que se cumpla lo siguiente: la raíz de x cuadrada es igual a x si la raíz de x al cuadrado es igual a x. Puede sonar un poco redundante todo lo que acabo de escribir, pero en realidad tiene bastante fondo detrás. ¿Por qué? Aquí estoy diciendo que voy a anular el cuadrado con la raíz siempre que se anule la raíz con el cuadrado. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Supongamos un ejemplo sencillo. Vamos a tomarnos x igual a 1. Entonces, si x es igual a 1, yo puedo tener que la raíz de 1 al cuadrado es igual a 1 si la raíz de 1 al cuadrado es igual a 1. En este caso, la raíz de 1 es 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, por eso sí podemos escribir que la raíz de 1 al cuadrado es 1. Vamos a tomarnos otro caso. Si x es igual a menos 1, entonces la raíz de menos 1 al cuadrado es igual a 1 si la raíz de menos 1 al cuadrado es igual a 1. Y aquí ya no se cumple. ¿Por qué? La raíz de menos 1 en números reales no está definida. Por ende, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado no es igual a 1. Esta es la manera fácil de explicarlo y esta es la condición que debemos tener para saber cuándo sí podemos anular la raíz elevando al cuadrado. Ahora, una manera más formal de abordar esto es pensar a la raíz cuadrada y a elevar al cuadrado como funciones. Voy a borrar un poco y voy a empezar a hablar eso de las funciones. Voy a empezar a definir a mis funciones. Mi primera función va a ser f de x igual a x cuadrado. Y mi segunda función va a ser g de x igual a la raíz de x. Algo que quiero comenzar a mencionar es que la raíz de x aritméticamente nos puede arrojar dos posibles resultados. De hecho, en la fórmula general para la solución de una ecuación de segundo grado, lo que hacemos es precisamente ponerle un más menos delante a la raíz. Escribimos más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac. Este más menos lo escribimos ahí porque precisamente queremos encontrar los dos casos. ¿Cuáles dos casos? Vamos a pensar un poco en qué es la raíz. ¿Qué es encontrar la raíz de un número? Encontrar la raíz de un número es encontrar un número tal que elevado al cuadrado nos dé lo que aparece dentro. Por ejemplo, la raíz de 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Pero también es verdad que la raíz de 4 es igual a menos 2. Entonces eso lo podemos escribir compactado como que la raíz de 4 es igual a más menos 2. Entonces esos no son los dos casos. Por ende, hay un problema para definir a la raíz cuadrada como una función, porque la raíz de un mismo número nos va a arrojar dos posibles resultados. Nos va a arrojar el positivo y el negativo. Un ejemplo sencillo. Supongamos que la raíz de a es igual a b. Esto quiere decir que b cuadrada es igual a a. Pero si b cuadrada es igual a a, también menos b al cuadrado es igual a a. Por ende podemos escribir que la raíz de a es igual a más menos b. Justo lo del cuadrado, pero en forma general. De hecho, la gráfica de raíz de x va a verse algo de este estilo. Ahora,
Les dije que estos eran funciones, entonces las funciones tienen una definición bastante estricta. Lo que contiene esta definición es que para cada valor que vaya a tomar en x le debe corresponder uno y solamente uno de los valores en y. Si nosotros vemos la gráfica de raíz de x, lo que vamos a tener es que para un valor en x, pongamos que es a por ejemplo, le va a corresponder justamente menos b y b. Entonces, ¿cómo hacemos que raíz de x sea una función? Bueno, lo que vamos a hacer es que para poder tomarla como función nos vamos a fijar en el positivo de ellos, es decir, en más b. Otra forma de escribir entonces esto va a ser que la raíz de a va a ser igual al valor absoluto de b. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de algo siempre es positivo. Y entonces con esto lo que nos va a pasar es que es como si quitáramos esta parte de la raíz cuadrada y únicamente nos quedáramos con esto. Bien, entonces ya tenemos bien definida nuestra función raíz de x. El siguiente ejemplo relámpago que voy a poner va a ser el de la composición de funciones. Voy a definir otras dos funciones, mi función h de x igual a 3x y mi función k de x igual a 2x más 1. Entonces la composición de funciones va a ser la operación que me va a arrojar una nueva función distinta a estas tres. La forma de obtener la nueva función va a ser como sigue. En realidad puedo componer las funciones en dos formas distintas, es decir, puedo componer la función de esta forma o puedo componer la función de esta forma. En general estas van a ser distintas y de hecho en este ejemplo los escogí para que fueran distintas. La forma de leer esto va a ser k seguido de h y esto va a ser igual a h evaluado en k de x, mientras que esto se va a leer h seguido de k y va a ser igual a k evaluado en h de x. ¿A qué me voy a referir con esto? Bueno, a que vamos a aplicarle la función h al resultado de aplicar la función k. Al aplicar la función k obtenemos que es 2x más 1, entonces va a ser h evaluado en 2x más 1. Como h de x es igual a 3x, entonces h de 2x más 1 va a ser igual a... Lo que voy a hacer es que esto va a ser el argumento de mi función, es decir, h va a tomar esto. Y cuando h toma x lo multiplica por 3. Entonces, cuando h toma esto va a multiplicar todo esto por 3. Es decir, esto va a ser igual a 3 por 2x más 1. Distribuyo el 3 o multiplico el 3 por todo lo demás y esto me queda que es 6x más 3. Y ahora voy a ver qué pasa con h seguido de k. Esto va a ser igual a k aplicado a h de x y h de x es 3x. Como k de x es multiplicar el argumento por 2 y luego sumarle 1, entonces voy a multiplicar 3x por 2 y luego le voy a sumar 1. Es decir, esto me va a quedar 2 por 3x más 1 y esto me va a quedar 6x más 1. Si me doy cuenta, es distinto evaluar k seguido de h que h seguido de k. Introduciendo esto muy rápido, nada más con un ejemplo, voy ahora a mencionar qué es una función inversa y cuándo una función tiene una función inversa. Voy a definir otra vez unas nuevas funciones, voy a volverlas a llamar hk porque ya borré la anterior definición de hk, entonces ya no va a haber confusión. Mi nueva función va a ser h de x igual a 2x y k de x igual a 1 medio de x. Entonces voy a meter una nueva definición y la definición va a ser, sean dos funciones, voy a llamarlas a mayúscula, sean dos funciones a mayúscula de x y b mayúscula de x, entonces b es inversa de a si b de a de x es igual a x y a de b de x es igual a x. Es decir, ambas funciones me tienen que regresar a x al componerse y además coinciden, ¿no? Entonces a seguido de b de x es igual a x y b seguido de a de x es igual a x. Estas son las dos ecuaciones, ¿no? Esta es como la forma de escribirlo. Esa es la manera ya cuando lo vamos a utilizar para evaluar. Entonces, dos funciones son inversas si cumplen esto. En particular, estas funciones de acá son inversas. Vamos a verlo. H de k de x es igual a h de 1 medio de x y esto es igual a 2 por 1 medio de x. 2 por 1 medio de x me va a arrojar 2 por 1, me va a quedar 2, 2 entre 2, 1, entonces me va a quedar únicamente x. Además, k de h de x va a ser igual a k de 2x y esto va a ser igual a 1 medio de 2x. 1 medio de 2x entonces va a ser x de nuevo. Por lo tanto, h es inversa de k. La inversa en general en las funciones va a ser única, por lo cual vamos a tener una notación especial. Voy a tomar h como mi función principal y voy a decir que k es su inversa. Entonces, a la inversa de la función h la voy a llamar h a la menos 1. h a la menos 1 es la función inversa de h. Entonces, h a la menos 1 voy a poner que es k. Y pues ya nada más para terminar de escribir formalmente como la inversa de h a la menos 1 de x va a ser igual a 1 medio de x. Va a haber dos
dos condiciones para que una función tenga inversa. Estas dos condiciones es que en los valores en los que tome valores, a cada uno de esos valores les corresponda una vez x. Entonces aquí nos topamos con un problema para la función x cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué. La propiedad que les mencionaba se llama inyectividad. Para cada valor en y que tome la función, ese valor debe tener asignado un solo valor en x. Entonces les decía que tenemos un problema con la x cuadrada. ¿Por qué? La gráfica de x cuadrada es más o menos así. Si nosotros tomamos un valor en y que tome la función, este valor lo va a tomar la función. No me tomo ningún valor negativo porque justamente la función x cuadrada no me va a arrojar ningún valor negativo, solamente va a arrojar valores positivos. Entonces voy a tomar un positivo. Entonces este va a tomar valor para una cierta x, pero también va a tomar valor para su correspondiente negativo. Por ejemplo, si a este lo llamo 9, entonces 9 va a ser resultado de tener 3 al cuadrado o menos 3 al cuadrado. Por ende, la función x cuadrada no es inyectiva. Así definido, no podríamos nosotros encontrarle una función inversa a la función x cuadrada. Es decir, nosotros no podríamos componer la función x cuadrada con otra función de tal manera que nos arrojara x. Pero eso suena un poco contraintuitivo, porque justo hace un momento al inicio del video yo les estaba platicando que si se cumple lo siguiente, si se cumple que la raíz de x al cuadrado es igual a x, entonces también se cumple que x al cuadrado, la raíz de esto, es igual a x. Si se cumple esto, se cumple esto. Bueno, si hay una función, ¿no? La función es este cuadrado, pero aquí ya estoy poniendo una condición antes. Como precisamente esto no es una función inyectiva, no puedo definirle una función inversa. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar únicamente la parte positiva en x. Es decir, es como si yo ignorara completamente que existen los números negativos, me fijara únicamente del 0 hacia adelante. Entonces, en este caso ya mi función x cuadrada es inyectiva. La segunda condición se llama suprayectividad, y es que en todos los números en los que caiga nuestros valores de la función deben ser tomados por nuestra función. En este caso estábamos trabajando en todos los números reales, y todos los números reales son de menos infinito a infinito. Pero de nuevo aquí x cuadrada tiene un problema, porque x cuadrada no toma valores en todos los números reales, no toma valores en los negativos. Entonces la suprayectividad también se soluciona ignorando a los números negativos y decidir que vamos a tomar únicamente valores positivos o valores no negativos, es decir, del 0 hacia la derecha, y nos va a arrojar únicamente valores del 0 hacia arriba, ¿no? O sea, solamente vamos a trabajar de los reales positivos a los reales positivos, los reales positivos con el 0 a los reales positivos con el 0. Aquí tenemos bien definido a nuestra función x cuadrada, y además justamente en este espacio también tenemos definido o bien definido a nuestra función raíz de x. Aquí es donde entonces nosotros podemos definir a la función inversa de x cuadrada o a la función inversa de la raíz de x, ¿no? La función inversa de una es, si x cuadrado es la función inversa de la raíz de x tiene que ser la función inversa de x cuadrada. Pero justamente como estamos únicamente trabajando sobre los valores positivos en x y solamente vamos a querer tomar valores positivos en y, de aquí nace esta condición. ¿Cuándo se cumple esta condición que yo establecí al principio? Bueno, lo que yo dije es, si ocurre esto de acá, entonces ocurre esto de acá. ¿Cuándo ocurre esto de acá? Ah, bueno, muy sencillo. ¿Cuándo la raíz de x está bien definida? Cuando x es mayor o igual a 0. Siempre que x sea mayor o igual a 0, la raíz de x va a estar bien definida. Y entonces, en ese caso, la raíz de x al cuadrado me va a resultar x. Si como va a ocurrir esto, entonces yo puedo cancelar todas las x que cumplan eso, como esto. Entonces, en conclusión, yo puedo cancelar el cuadrado con la raíz siempre que lo que esté elevado al cuadrado sea mayor o igual a 0. De otra forma, voy a estar obteniendo la inversa de algo de este lado, y toda la inversa de los números negativos no los podemos tomar porque en este caso estaríamos diciendo que mi función no es inyectiva. Y de nuevo, el argumento más sencillo es que eso no es válido. O sea, si yo tomo un x negativo y le cancelo la raíz con el cuadrado con la raíz, entonces eso me va a llevar a contradicciones de ese estilo. Bueno, esta es la explicación del primero, vamos al segundo. La siguiente demostración es una de las más populares y voy a mostrar cuál es y por qué digo que es una de las más populares. Tiene que ver
Bueno, se los adelanto, tiene que ver con una división entre 0. Esta parte comienza definiendo primero que una letra A va a ser igual a la letra B. Después de esto, se multiplican ambos lados de la ecuación por A. Entonces, si multiplico A por A, me va a quedar A cuadrada. Si multiplico A por B, me va a quedar AB. El siguiente paso es restar de ambos lados de la ecuación B cuadrada. Esto me va a quedar A cuadrada menos B cuadrada, y esto va a ser igual a AB menos B cuadrada. Recordemos que el restar en ambos lados por B cuadrada se hace porque si restas de un lado o sumas de un lado, tienes que hacerlo del otro. Lo mismo multiplicar por A. Ahora, esta parte de aquí la podemos reescribir como una multiplicación. Lo podemos factorizar. La factorización de eso es A más B por A menos B. ¿Por qué? Vamos a hacer la multiplicación. A por A cuadrada. A por menos B, menos AB. B por A más AB. B por menos B, menos B cuadrada. Como tengo menos AB más AB, eso se elimina y te queda A cuadrada menos B cuadrada. Entonces la parte izquierda la voy a reescribir como esta multiplicación de binomios. A más B por A menos B. Y del lado derecho voy a factorizar una B. Esto me va a quedar A menos B por B. Esto porque multiplicamos esta B por ambas cosas, recuperamos esto. Es decir, B por A me queda AB, menos B por B me queda menos B cuadrada. Y ahora de ambos lados de la ecuación tengo A menos B por A menos B. Entonces puedo eliminarlo y me va a quedar, o dividir ambos lados por A menos B, y esto me queda A más B igual a B. Ahora, como A es igual a B, sustituyo B por A y esto me va a quedar A más A igual a A. Esto es 2A igual a A. Elimino las A de ambos lados, me queda que 2 es igual a 1 y resto 1 de ambos lados y me queda que 1 es igual a 0. Desde aquí así ya está mal, ¿no? Ya estamos viendo que hay algo extraño porque 2 no es igual a 1. Y lo único que hace al final es llegar a lo que siempre quiere llegar, que es 1 igual a 0. Pero desde aquí podemos ver que ya hay algo mal. El problema en esto, como les dije, está en dividir en algún lado por algo que es 0, ¿no? Y de hecho el paso erróneo es precisamente este de aquí así. Este de aquí así y este de aquí así. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que A es igual a B. Por ende, A menos B va a ser igual a 0. Y ahora la pregunta es, ¿por qué dividir entre 0 está mal? Bueno, para hacer esto voy a hacer una pequeña gráfica de una función y voy a explicarlo. La respuesta más sencilla, al igual que en el caso anterior, sería pensar en qué es dividir algo entre 0. Directamente de la definición o de la idea que tenemos desde la primaria de qué es dividir, mientras dividamos algo entre menos personas, más cantidad les toca a los demás. Si pensamos en personas enteras, pues lo mínimo que podemos dividir es entre una persona, ¿no? Y a la persona le tocaría todo. Sin embargo, matemáticamente podríamos pensar en dividirlo en fracciones o en cosas más pequeñas que 1. Pero dividir entre 0 carecería ya un poco de sentido. Entonces, con ese argumento diciendo que dividir entre 0 ya no tiene ningún sentido, podemos como dar por terminado esto. Pero si queremos ir un poco más allá, podemos fijarnos en una función que nos va a ayudar a saber qué pasa cuando uno se acerca dividiendo algo. Entonces esta función va a ser f de x igual a 1 entre x. Si nos damos cuenta, lo que hace precisamente esta función es dividir el 1 o dividir una sola cosa entre algo. Si dividimos 1 entre 2 nos toca un medio, si dividimos 1 entre 3 nos toca un tercio y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos pensarlo como que es un entero. Dividir un entero entre una cierta cantidad de personas. Si dividimos 1 entre 1, pues eso nos va a tocar a 1, ¿no? Entonces vamos a poner aquí así, aquí va a estar el 1 en y, y 1 en 1 nos toca a 1. Ahora, ¿qué pasa si dividimos 1 entre la mitad? ¿Qué pasa si dividimos 1 entre un medio? Bueno, podemos ver qué pasa ahí. 1 entre un medio, esto por la ley del sándwich va a ser 2. Entonces podemos pensar esto como un 2. Ahora, ¿qué pasa si dividimos 1 entre un tercio? Bueno, 1 entre un tercio de nuevo va a ser 3. Si este es un medio, un tercio está como por... Un tercio es más grande que un cuarto, entonces sería como por aquí así. Sería 3. Ahora, 1 entre un cuarto, que sería la mitad de un medio, como por acá. Nos va a tocar a 4. Y ahora podemos agarrarnos todavía cosas más pequeñas. ¿Qué cosas más pequeñas serían esto? Bueno, por ejemplo, si ahora x, esto era un medio, esto era un tercio, este era un cuarto. Pero ahora, ¿qué pasa si nos agarramos 10 a la menos 1? X es igual a 10 a la menos 1. Sería como 0.1, ¿no? Es como si diéramos esto entre 10 y entonces supongamos que una décima está por aquí así. Esto es 10 a la menos 1. Bueno, 10 a la menos 1... nos tocaría exactamente 10, entonces 1, 2, 3, 4. Entonces nos tocaría como por acá, algo así. ¿Qué pasa si agarramos ahora algo todavía más chico que 1? Por ejemplo, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es 1 entre 10 a la 2, que es 1 entre 100. Y este es una centésima es igual a 0.01. Visto en decimal no es tan chico como suena 1 entre 100, pero
0.01 ya es muy cercano a 1, ¿no? Entonces podemos imaginarlo como por aquí así, y eso yo lo tocaría al 100, ¿no? Entonces supongamos que está muy arriba. La cuestión de esto es que podemos notar que conforme nos acercamos a 0, esto va a tender a crecer muchísimo. De hecho, aquí le tocaría 100. Entonces podemos decir que cuando uno se acerca a 0 dividiendo, esto tiende a infinito. Esto se puede escribir como si x tiende a 0, entonces f de x o 1 entre x o dividir entre 0, o sea, cuando nos acercamos a dividir entre 0, tiende a infinito. Aquí infinito representa un símbolo que es una cantidad que es inconmensurable, la cual no podemos alcanzar. Básicamente es eso, infinito es una forma de representar algo que no podemos alcanzar, pero no es un número, que quede claro, es un símbolo para representar algo que no se puede alcanzar. Entonces podríamos decir, bueno, supongamos que este símbolo lo podemos asociar, dividir entre 0, entonces podremos definirlo como aquella parte que nos avienta hacia algo que no podemos alcanzar, ¿no? Algo positivo que no podemos alcanzar, algo que si seguimos creciendo, aunque no podemos alcanzar, sabemos que está en una dirección, pero eso no pasa. Porque para darles un poco una intuición de un límite existe cuando si tú te acercas por acá y por acá, llegas a lo mismo. Pero ¿qué pasa si nos acercamos por los negativos? Bueno, para x igual a menos 1, 1 entre menos 1 va a ser menos 1. Entonces, más o menos aquí quedaría menos 1. Esto quedaría como por aquí así. Para 1 entre 1 medio, sería como esto. Para menos 1 medio, esto es menos 1, esto va a ser menos 1 medio. Para menos 1 medio me tocaría a 2. Ahora, ¿qué pasa si me pongo en un tercio? Un tercio dijimos que era pues como un cuarto, un tercio es un poquito más de un cuarto. Entonces estaría menos un tercio, menos un cuarto. Entonces para menos un tercio me va a tocar 3. Para un cuarto me va a tocar 4. Para un quinto, que es como 0.2, quedaría como un quinto si esto es un medio, me tocaría a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Como por aquí así. Y de nuevo, si yo me tomo 10 a la menos 1 o menos 10 a la menos 1, x, ¿qué le voy a poner? Esto es x igual a 10 a la menos 1, 10 a la menos 1 dijimos que era aproximadamente, aproximadamente no era 0.1, es como dividir todo esto entre 10, entonces esto me lo va a arrojar a 10, 9, 10, ¿no? Entonces sería como por aquí así, lo estoy poniendo por acá, me quedaría como por aquí así, y algo 10 a la menos 10 a la menos 2, perdón, aquí es menos, ¿no? Menos 10 a la menos 1, porque estamos en los negativos. Y algo muy cercano por acá, supongamos que es 10 a la menos 2, me tocaría 100. Algo que ni siquiera ya podemos ver aquí así. Entonces vemos que la tendencia de esto es ir hacia infinito también, pero hacia los negativos de infinito. Lo que podemos poner aquí así es que si x tiende hacia 0 por los positivos, entonces f de x o 1 entre x o dividir entre 0 tiende a infinito. Por otra parte, si x tiende a 0 por los negativos, entonces dividir entre 0 va a tender a menos infinito. Es decir, vamos a tener dos símbolos. Aquí estoy introduciendo un nuevo símbolo. Un símbolo que va a ser más infinito, al cual no le ponemos el más, porque no acostumbramos poner los signos positivos, el cual nos va a decir que es algo que no podemos alcanzar, pero que va hacia la dirección de los positivos. Pero si nos acercamos por el otro lado, vamos a ir a otra cosa que no podemos alcanzar, pero que está en dirección de los negativos. Entonces, en este caso, para esta función, decimos que el límite no existe. Es decir, no podemos definir algo a lo cual se va a acercar dividir entre 0. Entonces, podemos concluir que dividir entre 0, además de que no tiene sentido intuitivamente, no está definido ni siquiera formalmente matemáticamente y no se acerca a algo. Ni siquiera a algo que podemos decir que no podemos alcanzar, porque tiende a dos lados distintos. Entonces, bueno, ahí estaba el error está dividir todo entre a menos b. Vamos al siguiente. Para el siguiente truco, lo único que menciona antes de comenzar a escribir es que lo que tienes que saber es i es la unidad imaginaria y se define igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces dice que a partir de esto, o con que conozcas únicamente esto, es posible que entiendas como los pasos que él hace. Yo pienso que no, pero creo que se refiere a que entiendas como cada uno de los pasos que él muestra, pero no entiendas por qué el error, porque nada más conociendo esto es poco probable que tú entiendas dónde está el error. Entonces los pasos son los siguientes. Le dice, parte de nuevo de algo que es verdadero, de que menos 1 es igual a menos 1.
lo siguiente que hace es decir que menos 1 entre 1 es igual a 1 entre menos 1, lo cual sigue siendo verdadero. Si dividimos menos 1 entre 1 me queda 1, si dividimos 1 entre menos 1 me queda 1. Por leyes de los signos, más por menos es menos, más entre menos es menos. Entonces hasta ahí va todo bien. Lo siguiente que dice es que va a sacar raíz cuadrada de ambos lados, y entonces te queda que esto es la raíz de menos 1 entre 1 igual a la raíz de 1 entre menos 1. Luego dice que utilizando propiedades de la raíz, esto es igual a la raíz de menos 1 entre la raíz de 1, y esto es igual a la raíz de 1 entre la raíz de menos 1. Además, y cumple que y cuadrada es igual a menos 1, es decir, y es el único número que elevado al cuadrado te da un número negativo. Lo siguiente de aquí así es decir que entonces lo que aparece aquí arriba es y, lo que aparece acá abajo es 1, porque la raíz de 1 es 1, y esto es igual a 1 entre y. Ahora lo que hace es que va a multiplicar ambos lados por y entre 1 es y, entonces podemos eliminar este 1 sin problema, y 1 entre y, ahorita vamos a ver qué pasa del otro lado. Multiplicamos ambos lados por y, entonces me queda y cuadrada igual a y entre i. Y entre i es dividir algo entre sí mismo, entonces esto es igual a 1. Y tengo que i cuadrada es igual a menos 1, ¿no? Por esta parte de acá. Entonces voy a continuar aquí así para no seguir escribiendo tan abajo. Bueno, ¿de qué lado? Voy a tener que menos 1 es igual a 1. Y obviamente hay algo mal porque menos 1 no es igual a 1. Y entonces lo único que hace es sumar 1 de ambos lados. Me va a quedar que 0 es igual a 2. Divido ambas cosas entre 2 y me queda 0 igual a 1, ¿no? Porque 0 entre 2 es 0 y 2 entre 2 es 1. Y de nuevo llega a que 0 es igual a 1. Pero bueno, desde acá ya hay algo mal. Entonces el error tiene que estar en algún punto de esa parte para acá. De hecho, cuando uno conoce ya variable compleja, podría decir que aquí así ya hay un error. ¿Por qué? Porque i no puede ser igual a 1 entre i. Ahorita vemos cuál sería el inverso de la unidad imaginaria. Y para esto, específicamente voy a decirles que el error está en esta parte. ¿Por qué? Porque acá arriba, en este paso, aún tenemos algo que es verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos la raíz de menos 1 entre 1, que es menos 1, igual a la raíz de 1 entre menos 1, que es menos 1. La raíz de menos 1 igual a la raíz de menos 1. Eso quiere decir que aquí, en este paso, todavía tenemos que i es igual a i. Pero para acá ya tenemos justamente esto que aparece aquí abajo, ¿no? De hecho, nada, reescribimos esta parte como esto, en lo cual decimos que i entre 1 es igual a 1 entre i, lo cual es falso. Esto ya es falso. Aquí está el error. Para entender un poco por qué no se pueden separar la raíz de la división era igual a la división de las raíces, pero resulta que esta forma de operar las raíces, que es lo mismo que la raíz de la multiplicación es igual a la multiplicación de las raíces, tiene sentido únicamente para números en los cuales está definido la raíz cuadrada. ¿De qué otra forma puedo darme cuenta que esto no se vale para números negativos? Bueno, podemos tomar la multiplicación, o de nuevo tomar el ejemplo de multiplicar números al cuadrado, ¿no? Tomar números negativos al cuadrado. Dijimos que la raíz de menos 5 al cuadrado es igual a 5. Bueno, resulta que la raíz de menos 5 al cuadrado es la raíz de menos 5 por la raíz de menos 5. La raíz de menos 5 por la raíz de menos 5 es la raíz de 25. 25 sí es un número real, y entonces la raíz de un número real sigue estando positivo. Entonces, en esta parte de acá, si yo digo que la raíz de la multiplicación es la multiplicación de las raíces, entonces esto me quedaría como la raíz de menos 5 por la raíz de menos 5. Ahora, utilizando la definición de i, esto es la raíz de 5 por la raíz de menos 1, y multiplicado por la raíz de 5 por la raíz de menos 1. Esto es, la raíz de 5 por la raíz de 5 es 5 por i cuadrada, y esto es, i cuadrada es menos 1, 5 por menos 1, menos 5. Es decir que esto de aquí así debería darme 5, ¿no? Porque estamos diciendo que es la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25, la raíz de 25 es 5. Entonces aquí me salió que la raíz es igual a 5, y aquí me salió que utilizando la unidad imaginaria es igual a menos 5. Entonces, ¿cuál de las dos está bien? Pues ninguna. Ya dijimos que esta no era válida por cosas que tienen que ver con funciones, y esta de acá no es válida porque volvimos a utilizar esta propiedad, ¿no? La propiedad de que la raíz de la multiplicación es la multiplicación de las raíces, que justo lo que se utiliza acá podemos pensar a las divisiones como la multiplicación de 1 entre menos 1, ¿no? Es decir, a lo que voy es que menos 1 entre 1 es igual a menos 1
por 1 entre 1. Entonces sería como dividir eso. Por lo cual podemos concluir que esto de aquí así no es válido para números negativos. Y recordemos, la raíz únicamente está definida para números positivos. Entonces vamos a decir que esta propiedad de separar la raíz cuando hay multiplicación o división solamente es válido si lo que está dentro es un número positivo. Supongamos que eso fuera cierto. ¿Por qué? Porque introdujimos algo nuevo, ¿no? Vamos a ampliar los reales al campo de los complejos. Entonces en el campo de los complejos hay la libertad de que tenemos ya la raíz de un número negativo. ¿Por qué de acá? ¿Por qué eso sigue sin ser válido? Por esta parte. Porque y no es igual a 1 entre y. Resulta que aunque los complejos introducen la raíz de un número negativo, siguen cumpliendo ciertas reglas. Y una de estas reglas es, ¿cuál es el inverso de un número? ¿O a qué nos referimos con el inverso de un número? El inverso multiplicativo en este caso. Entonces voy a explicar ahorita qué es el inverso multiplicativo de un número complejo. Bastante rápido, nada más. Pero para eso voy a borrar para tener espacio. Dando un poco de chance a que se pueda esa propiedad basados en que si nosotros sacamos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado utilizando la unidad imaginaria, esto es la raíz de menos 5 por la raíz de menos 5, y esto es la raíz de 5 por y, la raíz de 5 por y, y esto es 5 y cuadrada, y esto es menos 5. Ampliando los complejos, podemos decir que si se vale que la raíz se anule al cuadrado siempre. Entonces, bueno, vamos a investigar qué más pasaría si nosotros trabajamos sobre los números complejos. Recordemos que si suponemos válida esta propiedad, llegamos a que y es igual a 1 entre y. Los complejos también, como les había dicho, van a tener sus reglas. Entonces, vamos a ver qué significa tener un complejo dividiendo. Para esto vamos a decir que un número complejo se puede escribir en la forma general como a más b, donde si b es 0 recuperamos un número real, pero si b es distinto de 0 tenemos un número complejo. Entonces decimos que z a la menos 1, donde z a la menos 1 es un número complejo, es inverso multiplicativo de z si z por z a la menos 1 es igual a z a la menos 1 por z, y esto es igual a el neutro multiplicativo. ¿Cómo sería el neutro multiplicativo? Bueno, voy a tomar el neutro multiplicativo en los reales primero. Un neutro multiplicativo es aquel número por el cual tú multiplicas cualquier cosa y te regresa lo mismo. En los reales es el 1. 1 por un número a real va a ser igual a, entonces 1 es el neutro multiplicativo. En los complejos, ¿cuál sería? Bueno, si multiplicamos 1 por a me regresa a, y 1 por ib me regresa b. Entonces 1 por z es igual a 1 por a más ib, y esto es igual a más ib. ¿Por qué? Porque los complejos van a heredar toda la forma operacional que tienen los reales. Dos reales, nada más uno está acompañado por la unidad imaginaria, entonces el 1 no le hace nada a los complejos, entonces el 1 es el neutro multiplicativo. Entonces, regresando a la definición, z a la menos 1 es neutro multiplicativo de z si z por z a la menos 1 es igual a z a la menos 1 por z, es igual al neutro multiplicativo, que dijimos que era 1. Z a la menos 1 va a ser un número complejo de la forma, vamos a agarrar otras letras, x más, de tal forma que a más b por x más y me regrese 1. Podemos agarrar y multiplicar y obtener cuánto valen x y y en términos de a más b, pero es bastante engorroso las cuentas, entonces voy a hacer el caso especial de y, el inverso multiplicativo de y. Resulta que al igual que en los reales, los inversos multiplicativos son únicos, es decir, para cada número real existe un único neutro multiplicativo. Entonces yo voy a sugerir ahorita un neutro multiplicativo para y. Vamos a ver cuál es. Z a la menos 1 va a ser un número complejo de la forma x más y. Si nos damos cuenta, x y y son números reales, pero el y aparece arriba, no aparece abajo, en ningún momento, en ninguna fracción. Entonces vamos a ver qué significa este 1 entre y. Ahí tenemos esta igualdad que obtuvimos de la propiedad, en la cual estamos diciendo que 1 entre y va a ser igual a un y solito arriba. Otra forma de denotar a z a la menos 1 es como 1 entre z, a pesar de que 1 entre z va a seguir siendo un número que tenga una i arriba. Bien, entonces por la unicidad yo voy a proponer un número que sea el inverso de i, y voy a decir que mi número complejo inverso de i, voy a llamarlo w, va a ser igual a menos i. Entonces yo me voy a multiplicar i por w, esto va a ser igual a i por menos i, porque menos i vale w, eso va a quedar igual a más por menos menos, menos i cuadrada. I cuadrada es menos 1, entonces esto me va a dar menos 1 por menos 1, y esto es igual a 1. Por lo cual yo puedo decir que w es el neutro multiplicativo de i. Entonces voy a apodar a w i a la menos 1.
y a la menos 1. Entonces y a la menos 1 va a ser igual a menos i. Y ahora, recuperando un poco esta simbología, este solamente es un símbolo. Sí podemos escribir abajo dividiendo a los complejos, pero es un símbolo. En realidad no tiene mucho sentido poner a los números complejos con el i dividiendo por las propiedades que estos manejan. Siempre tenemos que asociarles cada uno de estos de acá, los números que estén arriba con el i arriba. Entonces, i a la menos 1 va a ser igual a i. Entonces, i a la menos 1 es 1 entre i precisamente. 1 entre i va a ser igual a menos i, lo cual es totalmente distinto a i. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos i por 1 entre i, me regresa 1. Que es lo mismo que si multiplicamos i por menos i. Y por menos i me regresa 1. Entonces de aquí sale esta igualdad, lo cual no se parece nada a la igualdad que tenemos acá. Me falta un menos, ¿no? Me falta un menos aquí así para que sea cierta. Entonces, como hay reglas que tienen que ser como las del neutro multiplicativo, que tienen que seguir cumpliéndose en los complejos y que no se cumplen al momento de hacer válida la propiedad de separar la raíz cuando se está multiplicando, entonces decimos que esta propiedad sigue siendo falsa aún en los números complejos. Si una raíz no va a poder separar a dos números negativos. En la siguiente demostración también vamos a tener que utilizar un poco del lenguaje de funciones. Bueno, para saber el error vamos a necesitar saber un poco cómo es que se define una igualdad entre funciones. Pero voy a realizarla y entonces lo primero con lo que comienza la prueba es que nosotros sabemos que podemos obtener un número x sumando 1 más 1, así, más 1, todo esto x veces. Es decir, si nosotros sumamos 1 más 1 más 1 más 1 x veces, obtenemos x. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos de ambos lados por x? De ambos lados de la expresión voy a tener x por x, x cuadrada, y x por 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, el x se distribuye con todo lo demás y me va a quedar que es x más x. Todo esto x veces. Voy a derivar de ambos lados de la igualdad por x. O sea, voy a agarrar la derivada con respecto a x de x cuadrada y la derivada con respecto a x de esta parte. Entonces la derivada con respecto a x de x cuadrada, voy a escribirlo como por aquí así. La derivada con respecto a x de x cuadrada es igual a 2x. Y la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Otra cosa que cumple las derivadas es que la derivada con respecto a x de la suma de funciones o la suma de cosas va a ser igual a la derivada de la primera función con respecto a x más la derivada de la segunda función con respecto a x. Palabras burdas es que si tú tienes una suma de funciones, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Del lado izquierdo va a quedar 2x y del lado derecho me va a quedar la derivada de x más la derivada de x más la derivada de x más así x veces. Entonces esto va a quedar 1 más 1 más 1 x veces. Entonces de este lado voy a tener que es 2x y 1 más 1 más 1 más 1 más 1 x veces va a ser igual a x. Y dividiendo ambos lados entre x me va a quedar que 2 es igual a 1. Ahora restando 1 de ambos lados me va a quedar que 1 es igual a 0. El error en esta prueba está en el momento de derivar. Porque hasta aquí sigue siendo válido. Pero para pasar de acá a acá al derivar estoy haciendo trampa. ¿Por qué estoy haciendo trampa? Porque estoy tomando en cuenta únicamente la derivada de lo que aparece dentro del paréntesis. Pero lo que aparece dentro del paréntesis está sumado x veces. Entonces el número de x que voy a tener al sumar depende precisamente también de x. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si x es 5? Bueno, si x es 5 voy a tener 5 más 5 más 5 más 5, 5 veces. No puedo tener 5 más 5 más 5 más 5 3 veces o 5 más 5 más 5 más 5 20 veces. No, tiene que ser 5 más 5 más 5 más 5 5 veces. Lo mismo, si tengo 6 va a ser 6 más 6 más 6 más 6 6 veces. Si tengo 100 va a ser 100 más 100 más 100 más 100 100 veces. Es decir, el número de x que van a estar sumándose también depende de x. Y al momento de derivar yo no tomé eso en cuenta, no tomé en cuenta esta x. Entonces, para formalizar un poco cómo es que se debió haber hecho esta derivada, voy a hablar precisamente un poco de la igualdad que hay entre funciones. ¿Por qué? Porque es verdad que esto de acá sea igual a x cuadrado, aunque sea una definición un poco extraña y que de hecho no es válida para cualquier número real, pues sigue siendo x cuadrada. Entonces voy a hablar un poco de esta función y cómo se debe haber derivado. Voy a borrar para tener espacio para la explicación. Entonces vamos a entender un poco la función que aparecía a la derecha de la ecuación. Era x más x, todo esto, x veces.
Si yo factorizo una x, esa suma me va a quedar x por 1 más 1 más 1. Y todo esto x veces. Entonces, ¿cómo puedo reescribir esto? Voy a definir unas variables. Esas variables van a llamarse yes, para variar. Yes is. Todas las yes y van a ser igual a 1. Para cualquier i que me agarre, i entera, y en los números enteros, es decir, 0, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, menos 4, 4. Todos esos son números enteros. Entonces, para cualquier número i que me agarre, y va a valer 1. Y voy a reescribir esto como x multiplicando a la suma de y igual a 1 hasta x de y. Y va a ser 1, ¿no? Esto es, lo que me está diciendo aquí es la suma de unos y unos y unos y unos y unos y unos x veces. Esto es una forma formal de escribirlo. Y ahora vamos a ver qué pasa si nosotros queremos derivar. Bueno, en primera, esto de aquí así va a ser una función. ¿A qué va a ser igual esa función? Aquí es donde les comentaba que tenemos que hablar un poco de igualdad entre funciones. Entonces voy a definir mi función de este lado. Mi función va a llamarse f. Y f, que va a depender de x, va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta x de unos, ¿no? Esto dicen las y. Las y valen 1 siempre. Acá está. Toda y vale 1. Entonces la suma de unos hasta x, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1 más 1, x veces, es lo que quiere decir ahí. Ahora, dos funciones van a ser iguales si toman los mismos valores y arrojan los mismos valores. Es decir, voy a definir otra función, mi nueva función pues se va a llamar g de x y esta g de x va a ser igual a x. F y g van a ser iguales si para un mismo x me arrojan el mismo valor, el mismo f de x. Por ejemplo, puedo escribir dos funciones que van a ser iguales. La función 2x y la función 12 sextos de x. Estas dos funciones son iguales. Porque para un valor de x, para x igual a 1, 2 por 1 va a ser igual a 12 por 1 entre 6. 12 por 1 es 12, entre 6 es 2. Y esto de acá también es 2. Entonces, esas dos funciones son iguales. Ahora, la definición que tenemos arriba, o comparar la función f y la función g, va a ser un poco más complicado que comparar estas, ¿no? Porque 2 entre 6 es 2. Entonces era más sencillo ver la igualdad. Entonces, en primero lo que vamos a hacer es restringir en dónde o va a tomar valores g. Y como aquí estamos haciendo una suma que va a depender uno de sus límites de x, entonces esta función f únicamente va a tomar valores en números naturales, en números naturales o números enteros no negativos, o sea, los naturales con el 0. ¿Por qué? Porque recordamos que esto es esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sumamos 1 más 1 más 1 más 1, no sé, 12 octavos de x? O un número más raro, 12 séptimos de x, porque los séptimos siempre son raros, ¿no? Entonces 12 séptimos de x. ¿Qué pasa si sumamos 1 más 1 más 1 más 1, 12 séptimos de x? ¿Eso se puede? ¿Tiene sentido hablar de sumar hasta 12 séptimos o sumar 12 séptimos, 12 séptimas veces 1? Pues no, porque 12 séptimos no es un entero. Entonces, por eso vamos a decir que f únicamente va a tomar valores en los enteros, es decir, f nada más va a tener sentido cuando x valga un número entero. Sí podemos sumar una vez 1, ¿no? Sí podemos sumar 2 veces 1, sí podemos sumar 3 veces 1, sí podemos sumar 4 veces 1, ¿no? Cada uno nos va a devolver un 4, 3 y 2 respectivamente, ¿no? Al revés. Entonces vamos a ver eso. F, hemos introducido esta simbología, va a tomar valores en este n, quiere decir los naturales con el 0. Los naturales podemos hablar de que son los números que se utilizan, o los primeros números que aprendemos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Esos son los naturales y le voy a incluir el 0 porque hay personas que incluyen el 0 en los naturales y hay otras que no. Entonces, para que no haya confusión, yo le pongo explícitamente que incluya el 0. Y me van a arrojar valores en los naturales también con el 0. Entonces, g
escrita así como está ahí, podríamos definirla que tome valores en los reales, ¿no? Podríamos poner que g de un medio es un medio. ¿Por qué? Porque un medio sí tiene sentido hablar ahí en g, ¿no? No está poniendo explícitamente que va a valer exactamente lo mismo que nosotros le metamos. Pero como queremos que sea igual a x, vamos a forzarla que sea igual a x, de hecho, vamos a tomar que también tenga valores en los naturales, o que tome valores en los naturales con el 0, y que me lo arroje a los naturales con el 0. Ok, al momento de derivar vamos a topar con un problema porque la derivada es un límite y para que haya límites las cosas tienen que acercarse mucho a un valor. En este caso, como no tenemos más que números naturales, no podemos tomar números entre natural y natural, no podemos tomar un medio, un cuarto, entonces derivar no va a tener mucho sentido, pero vamos a darnos el chance de que podemos expandir estas funciones a los números reales, ¿no? A pesar de que esta no tenga mucho sentido, vamos a decir que va a ser equivalente a esta a los naturales y entonces vamos a extenderla a los reales. Entonces, para un mismo valor de x, ¿cuánto vale f y cuánto vale g? Bueno, para un valor de x, digamos x0, un valor arbitrario, f de x0 va a ser igual a 1 más 1 más 1, así, más 1, todo esto, x0 veces. Entonces esto es igual a x0. Por otra parte, g de x0 va a ser igual a x0. Entonces, f de x0 y g de x0 van a ser iguales. Como son iguales, entonces aquí es donde entra la definición de igualdad de funciones. Dos funciones son iguales si toman en el mismo lugar valores. Aquí lo estamos obligando, van a tomar valores en los naturales en el 0. Sus valores van a caer en el mismo lugar. Aquí están cayendo sus valores en la misma parte, en los naturales con el 0. Y si además para todos los números que tomen en los naturales con el 0, al evaluarlos toman el mismo valor. Es decir, f de x0 va a ser x0 y g de x0 va a ser x0. Entonces aquí vamos a decir que f es igual a g. Entonces, básicamente estamos diciendo que f de x es igual a g de x, pero escrito de otra forma. ¿Ok? Entonces, que es justo lo que decía al principio del video, pero de manera menos formal, más intuitiva, más de decir sumar 1 más 1 más 1 más 1 x veces, pero al momento de hacer esto, hacerlo de esa manera intuitiva, ocurrió ese pequeño truco, ¿no? Esa trampa de no tomar en cuenta esta x que está aquí así. Entonces ya tomando en cuenta esa x de aquí así, vamos ahora sí a derivar. Voy a borrar un poco esta parte. Entonces, dijimos que f era igual a g, al menos en los naturales con el 0. Pero vamos a tomar como la extensión de esta f a los reales para poder derivar, para que tenga sentido derivar, porque de nuevo les dije que cuando nada trabajamos con naturales no tiene sentido derivar, pero nosotros vamos a extender a los reales para que tenga sentido derivar, ¿no? Entonces esta definición no tiene mucho sentido, lo que tendría sentido sería poner explícitamente esto. Pero bueno, vamos a usar la notación y vamos a decir que sigue teniendo sentido esa f definida como una suma hasta x. Entonces lo que voy a tener acá de este lado va a ser, voy a llamar a esta h de x va a ser igual a x multiplicado por 1 más 1 más 1 x veces, ¿no? Quedó medio feo escrito, voy a reescribirlo. H de x va a ser igual a x multiplicado por eso, por 1 más 1 más 1 más 1 x veces. Entonces voy a reescribir esto como f, entonces h de x va a ser igual a x por f de x. Ahora, vamos a derivar h. La derivada con respecto a x de h va a ser igual a... Cuando tenemos una multiplicación de funciones, la derivada de la multiplicación va a ser la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces esto va a ser la derivada de x con respecto a x multiplicado por f de x más la derivada de f con respecto a x multiplicado por x. La derivada con respecto a x de x es 1, entonces aquí tenemos 1. Tomarlos como fracciones nunca lo hagan, no son fracciones. Entonces va a quedar 1 por f de x más la derivada de f con respecto a x. ¿Cómo derivamos entonces f con respecto a x? Bueno, vamos a tomar la igualdad que obtuvimos. Dijimos que f es igual a g. Entonces derivar f con respecto a x es lo mismo que derivar g con respecto a x.
derivar g con respecto a x es derivar x con respecto a x. Entonces esto va a volver a ser 1. Entonces esto va a quedar 1 por x. Y esto va a ser igual a 1 multiplicado por la suma de 1 más 1 más 1 más 1 x veces. 1 más 1 más 1 más 1 x veces. Todo esto x veces. Y más x, ¿no? Voy a quitar este 1 porque 1 por todo eso sigue siendo lo mismo que esto. Entonces voy a tener 1 más 1 más 1 x veces más x. Entonces esto es igual a x más x, y esto es igual a 2x, que era lo mismo que derivar x cuadrada, ¿no? Entonces llegamos a lo mismo y notamos que el error estaba en que al derivar no estábamos tomando en cuenta al x que aparece acá, ¿no? Al x que aparece justo aquí así. Al momento de factorizar una x podemos verlo como dos funciones que dependen de x y derivar cada una de ellas con la regla de la multiplicación de funciones. Bueno, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente lo que hace es utilizar integrales para poder llegar al mismo resultado. Voy a hacer la demostración, después les voy a decir dónde está el error. Lo primero que hace es tomar la integral de 1 entre x de x. Y para comenzar a resolver la integral, lo que hace es hacer integración por partes. Integración por partes es un método en el cual tú vas a suponer que lo que está dentro de tu integral va a ser el producto de una función y la derivada de otra. Entonces vamos a suponer que lo de que está dentro de nuestra integral es igual a una u y a un diferencial de otra función. Entonces en este caso tendríamos que nuestra u va a ser igual a 1 entre x y nuestra diferencial de esta función va a ser igual a dx. Entonces vamos a sacar el diferencial de u, y el diferencial de u va a ser igual a la derivada con respecto a x de 1 entre x. La derivada con respecto a x de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada de x. Ok, esto de aquí así, para pasar de acá a acá, lo que se hace es derivar u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x es igual a menos 1 entre x cuadrada, y operacionalmente esto nos dice que el diferencial de u es igual a menos 1 entre x cuadrada de x. Pero bueno, esto era nada más para decir de dónde salía esto. Voy a borrarlo. Y lo siguiente que se hace es integrar esta de b. Se integra de ambos lados de esta igualdad. La integral de acá, integral de acá. Esto de aquí así te queda que b es igual a x. Teniendo esto vas a utilizar la fórmula. Si tienes que la integral de u de b es igual a, es un acrónimo que utilizan en muchos lados, es una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces utilizando esa fórmula, si ya hicimos esta comparación, esto va a ser igual a u por b. ¿Cuánto vale u? U vale 1 entre x. Y b vale x, entonces esto va a ser 1 entre x por x sin cola. Ahora va a ser b de u. B vale de nuevo x y de u vale menos 1 entre x cuadrada. Entonces va a ser, bueno, menos 1 entre x cuadrada de x. Va a ser x por menos 1 entre x cuadrada de x. Entonces voy a continuar esta parte acá y esto me va a quedar igual a 1. El menos de aquí por el menos de acá va a ser más la integral de x entre x cuadrada va a quedar 1 entre x de x. Entonces lo que voy a tener aquí es que mi integral del lado izquierdo va a ser igual a esto. Entonces voy a escribir toda la igualdad acá. Va a quedar que la integral de 1 entre x de x es igual a 1 más la integral de 1 entre x de x. Entonces tengo de ambos lados lo mismo, la integral de 1 entre x de x y la integral de 1 entre x de x. Voy a reescribir esta parte para que se aprecie mejor el 1. Esto es igual a 1 más esto.
Entonces, si resto de ambos lados la integral, o paso una integral restando del otro lado, esto me va a quedar que va a ser igual a 0 igual a 1. Y llegamos a la misma conclusión. Okay, el error aquí está básicamente al final, está en esta parte. Y el error está en suponer que la integral de 1 entre x de x, la integral de 1 entre x de x van a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es un error suponer eso? Bueno, primero para esto voy a explicarles un poco qué es la integral, la definición de integral y cómo se relaciona o qué es una integral como esta en la cual no aparecen límites. Es decir, vamos a tener dos tipos de integrales. Una integral evaluada y una integral indefinida, como esta de aquí así. ¿Y de dónde viene esta integral indefinida y por qué está mal suponer que de los dos lados van a valer lo mismo? Entonces, dada una función f de x, la integral de a b de f va a ser igual a exactamente el área que va a pasar debajo de la curva entre a y b. Es decir, si esta es nuestra f, esto es a y esto es b, entonces la integral de f va a ser el área que pasa debajo de la curva de AB. Ahora, esto va a ser un número, ¿no? Hay un teorema que es muy impresionante, es el teorema fundamental de cálculo, en el cual nos dice que si f es igual a la derivada de otra función, f', le estoy poniendo una comilla aquí arriba para indicar que es la derivada de f, entonces la integral de a b de f va a ser igual a f de b menos f de a. Entonces nosotros podemos pensar ahora la integral no como un área bajo la curva, sino como algo que nos va a dar a una función tal que al derivarla vamos a obtener lo que obtenemos dentro de la integral. Es decir, la integral de una función f podemos ahora verla como aquella cosa que nos va a devolver otra función tal que f' va a ser igual a f. Pero, ¿qué pasa o qué ocurre cuando nosotros pensamos en la integral de esta forma? Bueno, lo que ocurre es que no va a haber una única función tal que derivada nos arroje f. Un ejemplo. La integral de x va a ser igual a 1/2 de x cuadrado. ¿Por qué? Porque al derivar x cuadrada, la derivada de x cuadrado nos va a quedar 2x, pero 2 entre 1/2, 2 entre 2 va a quedar 1 y me va a quedar x, ¿no? Pero ¿qué otra función me cumple esto? Bueno, la otra función que cumple esto es 1/2 de x cuadrada más 1. ¿Por qué? Al derivar 1/2 de x cuadrada me queda 2x, 2 entre 2 es 1, me queda x, la derivada de una constante es 0 y me va a quedar x nada más, ¿no? 2 entre 2 es 1, entonces me va a quedar únicamente x, la derivada de 1 es 0 y me queda x. ¿Qué otra función cumple esto? La función 1/2 de x cuadrada más 2. ¿Qué otra? La 1/2 de x cuadrada más 3, 1/2 de x cuadrada más 4, 1/2 de x cuadrada más cualquier constante que yo le quiera sumar. Un tercio, un cuarto, un octavo, lo que sea. Entonces, el hecho de pensar a las funciones o a la integral de una función no como algo que nos va a dar el área debajo de una curva, sino como un operador que nos va a regresar otra función cuya derivada va a coincidir con esto, nos va a meter algo así como con la raíz cuadrada en un problema, porque van a cumplir varias de ellas esta propiedad. Todas aquellas cuya forma sean 1/2 de x cuadrada más alguna constante. Teniendo esto en cuenta, nosotros entonces vamos a notar que al tener la igualdad de... voy a borrar un poco de este lado.
Al tener la igualdad que nos arrojaba que era la integral de 1 entre x igual a 1 más la integral de 1 entre x, esto sí es verdadero. Lo que no es verdadero está en suponer que 1 va a ser igual a 0 después de esto. ¿Por qué? Porque la integral de 1 entre x va a ser igual a alguna función f de x más una constante. Entonces voy a tener del lado izquierdo f de x más una constante igual a 1 más f de x igual a otra constante. Perdón, más otra constante, voy a poner una c'. Por lo cual, ahora sí, si quiero cancelar mis f's de x, me va a quedar que esta constante es igual a 1 más esta constante prima. Entonces, para que se cumpla la igualdad, la constante tiene que valer 1 más lo que vale la constante prima. Es decir, si la constante prima vale 0, c tiene que valer 1. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sí es verdadero. Lo que estaba mal era que nosotros, o lo que hicieron en el video fue suponer que esta c y esta c' iban a ajustarse de tal forma que iba a tener 1 de este lado y 0 de este lado, ¿no? Iba a cumplirse que aquí iba a ser 0 y aquí iba a ser c'. C' también iba a ser 0, ¿no? Pero resulta que este 1 que aparece de este lado forma parte de la constante de integración. Entonces, lo que yo voy a tener va a ser que f de x más mi constante va a ser igual a f de x más, como yo llamé esta c', más otra constante, voy a poner k. Y entonces ahora sí, c tiene que ser igual a k. Como c es igual a k y k es 1 más c', entonces nunca se cumple que 1 es igual a 0. Esto siempre va a ajustarse de tal forma que me quede una cosa que sea verdadera, ¿no? Por ejemplo, si esto es 0, k va a ser 1, si esto es 1, k va a ser 2, y de esa manera. Entonces ahí estaba el truco. Vamos a ver la última demostración y vamos a encontrar el error. Para el último, lo que voy a hacer es definir antes el logaritmo de un número complejo, y para esto voy a... bueno, esto lo hago, él no lo hace, pero esto lo hago porque utiliza la definición del logaritmo de un número complejo. Entonces, el logaritmo natural de un número complejo va a ser igual al logaritmo natural del argumento del número complejo más y veces el argumento del número complejo. Vamos a ver la demostración que él utiliza, y terminando la demostración les voy a decir dónde está el fallo. Pero si no conocen nada de variable compleja, del argumento del número complejo y eso, voy a tratar de explicar voy a decir dónde está el fallo, y después voy a explicar un poco, voy a introducir esto de lo que es el argumento del número complejo y del módulo del número complejo. Entonces, lo primero que hace es escribir al logaritmo natural de menos 1 igual al logaritmo natural de menos 1. Ahora, el logaritmo natural de menos 1, el logaritmo natural del número complejo, bueno, menos 1 es un número complejo. Voy a explicarlo antes. Menos 1, si pensamos a los números complejos como en un plano donde este sea una parte real y este sea una parte imaginaria, menos 1 se va a encontrar de este lado. El argumento de un número complejo va a ser el ángulo que va a formar con la horizontal. Entonces, en este caso, el argumento de menos 1 va a ser igual a pi. Entonces el módulo de 1, en este caso el módulo sería como el valor absoluto o la norma del número complejo, va a ser 1, porque solamente va a ser la distancia que haya de este punto al número complejo. Entonces, del origen a 1 va a haber 1, entonces el módulo de 1 o la norma de 1 va a ser 1, entonces esto va a ser el logaritmo natural de 1 más y veces el argumento de 1. Dijimos que el argumento iba a ser el ángulo que forma, y el ángulo que forma es pi, más i, pi. Ahora,
Del otro lado voy a reescribir menos 1 como el logaritmo natural de menos i al cuadrado. Menos i al cuadrado va a ser lo mismo que i al cuadrado. E i al cuadrado es menos 1, entonces va a quedar el logaritmo natural de menos 1, ¿no? Recupero lo mismo. Ahora, lo que cumple el logaritmo es que los exponentes dentro de él salen como una multiplicación, entonces esto es 2 veces el logaritmo natural de menos i, y esto va a ser igual a el logaritmo natural de menos i. Ok, les estaba platicando de cómo se ven los números complejos, entonces uno va a estar aquí, en este lado como va a estar el imaginario, entonces aquí va a estar i, acá va a estar menos i. Entonces, pensar en el argumento de i lo puedo pensar como pi más 3 más pi medios, entonces sería pi más pi medios, sería 3 medios de pi, o pensarlo como contando de acá hacia acá, ¿no? Si cuento en el sentido de las manecillas del reloj, es como si fuera el negativo, entonces eso sería como menos el ángulo de acá a acá, menos el ángulo de acá a acá es menos pi, entonces esto es 2 veces el logaritmo natural de 1 más i veces menos pi. El argumento de menos i no es menos pi, es menos pi medios, ¿no? Porque de acá a acá únicamente hay pi medios radianes, entonces es pi medios acá. Pi medios. Entonces me queda 2 por menos i, pi entre 2. Entonces al multiplicar el 2 se va con el 2 y me va a quedar únicamente menos i pi. Ok, cancelo ahora sí el i con el i, el pi con el pi, me queda 1 igual a menos 1. Aquí ya vemos que algo está mal y entonces sumamos 1 de ambos lados de la ecuación y me queda que 2 es igual a 0, dividiendo entre 2 llego de nuevo a que 1 es igual a 0. Pero bueno, desde acá ya vemos que está mal, entonces el paso tiene que estar antes de, perdón, desde aquí incluso podemos ver que ya está mal, ¿no? Porque está diciendo que algo es igual a su negativo. Entonces algo está mal de aquí para arriba. Ya introduje un poco más o menos cómo es el argumento de número complejo y cuál es, no he introducido la norma como tal, pero la norma de número complejo va a ser la distancia que haya de el punto en el que se encuentra el número complejo al origen. Entonces voy a borrar un poco para explicar más de los números complejos con más detalle y voy a definir el argumento de número complejo. Ya está definido arriba, pero para entender por qué sale este resultado, debo entender a la definición del logaritmo natural en términos de la función mediante la cual se define, porque el logaritmo natural complejo se va a definir queriendo que sea la inversa más bien de la exponencial compleja. Entonces voy a borrar y voy a explicar todo esto. Como les comentaba en una de las pruebas anteriores, una de las demostraciones anteriores, era que un número complejo lo podemos ver de la forma z igual a más ib. Entonces podemos reescribir, y como les comentaba hace un momento también, podemos representar a los números complejos en un plano que vamos a llamar el plano complejo, donde el eje que comúnmente conocemos como el eje X va a ser ahora el eje real y el eje que conocemos como el eje Y va a ser el eje imaginario. Ahora, un número complejo a más ib va a verse en el plano complejo como el número en el cual, el punto en el cual esta va a ser la parte real y b va a ser la parte imaginaria. Entonces, si escogiendo a A en el eje real y a B en la parte imaginaria, este punto de aquí así va a representar A más ib. Ahora, se había comentado que el argumento de z iba a ser exactamente la distancia que iba a haber del origen a este punto, es decir, esto va a ser el argumento de z, la medida de eso. Utilizando el teorema de Pitágoras podemos obtener fácilmente que eso va a ser igual a a cuadrada más b cuadrada. Ahora, el argumento de z va a ser el ángulo que va a formar esta parte de z con
el eje real. Este ángulo, por ejemplo, en este caso, si lo obtenemos por medio de la tangente, si el cateto opuesto es igual a B y el cateto adyacente es igual a A, entonces el argumento de z va a ser tangente a la menos 1 del cateto opuesto, o sea de B, entre A. ¿Por qué es tangente a la menos 1? Bueno, porque tenemos entonces que la tangente del ángulo que va a formar va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Despejando el ángulo, aplicando la tangente inversa a ambos lados, me va a quedar que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces de aquí sale que el argumento de z, que es precisamente el ángulo, sea la tangente a la menos 1 de B entre A. Algo que tenemos que notar aquí así es que en el video justo les decía que era lo mismo tomar el ángulo de menos i va a estar ubicado aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser 0 en A y 1 en I, menos 1 en I, entonces menos 1 en I va a estar aquí abajo. Entonces les comentaba que el argumento de menos i era lo mismo tomar, si esto vale pi, el argumento, sumarle un medio que es 3 medios de pi, o tomar la medida hacia acá y agarrarme el negativo del ángulo que medía esto, ¿no? El ángulo de esos pi medios, el negativo es menos pi medios. Entonces el argumento para un número complejo no va a ser único. El argumento puede variar y van a ser iguales módulo 2pi. ¿A qué me refiero con módulo 2pi? A que si tengo un argumento de un número complejo, entonces este argumento va a ser exactamente igual que 2pi más el argumento del número complejo. Decíamos que el argumento de menos i era igual a 3 medios de pi, o que el argumento de menos i era igual a menos pi entre 2. Ok, a lo que me refería con lo que decía aquí así, era que el argumento no es único, ¿no? El argumento va a cambiar. El argumento no es único. Lo que me refería en la fórmula que acabo de borrar es que los argumentos van a ser iguales si estos difieren por un múltiplo de pi. Un múltiplo entero de pi, ¿no? Es decir, 2pi, si aquí k es 1, pues va a quedar 2pi más el argumento original. Si pi es 2, me va a quedar 4pi más el argumento original. Y en el caso de menos i, exclusivamente tenemos que, si a menos pi medios le sumamos 2pi, me va a quedar 3pi, ¿no? Entonces, podemos escribir esto como que 3 medios de pi es igual a menos pi medios más 2pi. Entonces, toda esta discusión es para aclarar que el argumento de un número complejo no es único. Puede tomar todos los valores que sean mientras los valores coincidan por un múltiplo de 2pi. Aclarado eso, vamos a pasar ahora a definir al exponencial. Bueno, ya que definimos el argumento, ya que conocemos el argumento del número complejo y conocemos cuál es la norma del número complejo, que es lo que se utiliza para el logaritmo, vamos a ver de dónde sale esta definición del logaritmo. Y como les dije, sale del exponencial. Entonces voy a borrar y voy a deducir o ver de dónde se inspiraron para definir al exponencial como se define. Y a partir de ella voy a ver cómo se inspiran para definir el logaritmo complejo como se define. Antes de pasar a lo del exponencial, quiero dar otra forma de escribir a un número complejo. Decía que si un número complejo es de la forma a más y b, entonces a va a ser su parte real y b va a ser su parte imaginaria. Pero también puedo reescribir a z en términos de su módulo o de su norma y del argumento que éste tiene. ¿De qué forma? Bueno, z puede ser escrito como la norma de z multiplicado por el coseno del argumento de z más y veces el seno del argumento de z. Para entender por qué puedo hacer eso, podremos recorrer nuestro diagrama. Entonces, si este punto es z, entonces esto va a medir la norma de z, y esta parte, que va a ser la parte real, la parte que va a corresponder a
el argumento de z por el coseno del argumento de z, vamos a llamar al argumento de z teta, porque es un ángulo, ¿no? Si lo llamamos teta, entonces el coseno de teta por la norma de z me va a dar precisamente esta parte de aquí así. Porque recordemos que el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa va a ser la norma de z, entonces la norma de z por el coseno del ángulo me va a dar el cateto adyacente, que es precisamente la parte real de z, ¿no? Esta parte. De la misma manera, la norma de z por el seno del ángulo me va a regresar el cateto opuesto, que es precisamente la parte imaginaria de z. Entonces yo puedo reescribir a cualquier número complejo de esta forma. Voy a borrar de este lado y voy a cambiar ahora argumento de z por teta, suponiendo que teta es igual al argumento de z. Entonces coseno de teta más y seno de teta. Ok, entonces, bueno, voy a poner aquí abajito que teta es igual al argumento de z. Ahora, vamos a ver cómo podríamos definir una exponencial compleja. Para esto, vamos a querer que la exponencial siga cumpliendo la regla de que e a la a por e a la b sea igual a e a la a más b. Entonces, vamos a querer que cumpla esto, pero sabemos cuánto es e elevado a un número real, ¿no? E a la x, por ejemplo. Lo que no sabemos es que es e elevado a un número complejo. Entonces vamos a ver. Para esto vamos a utilizar lo que se llaman series de Taylor. La serie de Taylor es una forma de escribir a cualquier función que sea infinitamente diferenciable, es decir, que tenga infinitas derivadas, como un polinomio, o de otra forma como una suma de algún número real multiplicado por x elevado a diferentes potencias. Un polinomio es eso. Un polinomio es una suma de cosas igual a 1 hasta infinito de i por igual a 0, perdón, a la xi. Esto es un polinomio. Entonces una serie de Taylor es precisamente escribir a las funciones como un polinomio. No me voy a adentrar en qué es una serie de Taylor, pero les puedo decir la fórmula, que se pueden sacar fórmulas para obtener la serie de Taylor de todas las funciones. En particular, la serie de Taylor del exponencial es que e a la x de la exponencial real, claro, es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de x a la k entre k factorial. Bueno, esta serie de Taylor es la serie de Taylor en el origen de la exponencial, alrededor del origen. Se dice que alrededor del origen porque lo que vas a suponer es que tú no puedes sumar hasta infinito, ¿no? Entonces si la sumas hasta un número finito, o sea, hasta infinito es igual a la función como tal. Pero como tú no puedes sumar hasta infinito, si tú la sumaras hacia un número finito, se parecería a la exponencial únicamente alrededor del origen, alrededor de 0. Si te vas alejando de ello, se va pareciendo menos y te vas quedando valores que difieren mucho ya del valor de una exponencial. Entonces vamos a suponer de todas formas que podemos sumar infinito, y esto es la serie de Taylor del exponencial en el origen. Entonces, basados en esto, vamos a ver qué pasaría si nosotros elevamos la exponencial a un número complejo. Entonces, la exponencial elevado a i por un número que vamos a llamar teta. Teta va a ser su gerente, ahorita vamos a ver qué tiene. Y entonces esto va a ser igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de i a la k, teta a la k, entre k factorial. Y nos vamos a dar cuenta que va a estar cambiando, ¿no? Podemos ver qué tanto cambia i elevado a un exponente. I a la 0 va a ser igual a 1. I a la 1 es igual a i. I a la 2 va a ser igual a menos 1. Y a la 3 va a ser igual a menos i. Y a la 4 va a ser de nuevo 1.
Entonces, si nos damos cuenta, se va repitiendo, ¿no? Y a la 5 va a ser i, menos 1 y demás. Entonces, lo que puedo hacer es separar esta suma en las cosas que vayan a tener i y las cosas que vayan a tener cosas que no tengan i, ¿no? O sea, que sean unos. Entonces voy a separarla en esto y en esto. Entonces, si me doy cuenta, las que no tienen i van a corresponder a los pares y va a ir cambiando de signo. Va a quedar 0, 2, 4, va a quedar 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Y las cosas que tienen son impares van a quedar como i menos i, i menos i. Entonces esto va a ser igual a... La primera suma va a ser la de los pares. K igual a 0 hasta infinito de... Como dije que va a ser la de los pares, nada va a tener más 1 y menos 1. Entonces, menos 1 a la k de teta a la 2k. ¿Por qué 2k? Porque dijimos que iban a ser los pares, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con los exponentes de este elevado a los pares entre 2k factorial. Tampoco mencioné que es factorial, pero sería ya meterme en más detalles. Y ahora la otra parte va a ser la suma desde k igual a 0 hasta infinito de igual menos 1 a la k. Este menos 1 a la k es el que me va a dar el cambio de signo, ¿no? Porque si k vale 0, menos 1 a la 0, esto vale 1. Si k vale 1, menos 1 a la 1 vale menos 1. Entonces dijimos que 0, cuando k valga 2 va a valer menos 1 y así se va a ir alternando. ¿Ok? En la otra parte también el menos 1 a la k nos va a dar el cambio de signo. Y como todo este cambio de signo va a estar multiplicado por i, de hecho el i lo puedo sacar y lo puedo poner fuera de la suma, porque el i ya no va a depender de la suma. I va a ser i y nada, va a estar cambiando de signo y el cambio de signo lo estamos representando en este k. Ahora, en esta parte, teta va a estar elevado a las potencias que van a ser impares. Entonces, ¿de qué forma podemos poner una potencia impar? Vamos a ponerle 2k más 1. Lo mismo va a pasar en el factorial. 2k más 1. Para k igual a 0 me va a quedar 1, para k igual a 1 me va a quedar 3, para k igual a 2 me va a quedar 5, entonces ahí se queda metido los impares, de este lado me va a quedar puros pares, ¿no? Me va a quedar teta a la 0, a la 2, a la 4 y así sucesivamente. Y de este lado me va a quedar el 2k más 1 factorial. Entonces aquí ya tengo mi suma separada, ¿no? De hecho, estas dos partes siguen siendo lo mismo que esto. Pero resulta que lo que me aparece del lado izquierdo es la serie de Taylor del coseno. Entonces lo que va a aparecer acá va a ser igual al coseno del ángulo más lo que va a pasar de este lado, lo que aparece entre los corchetes va a ser la serie de Taylor del seno. Entonces va a ser, como está multiplicado por i, más i seno del ángulo. Entonces, como queremos que nuestra exponencial siga cumpliendo esta propiedad, tenemos que la exponencial de un número complejo a más ib va a ser igual a e a la a por e a la ib. Y esto va a ser igual a e a la a por el coseno de b más i el seno de b. Y así ya tengo mi definición de una exponencial compleja. Esta es una exponencial compleja, ¿no? Esto, lo que aparece a la izquierda, es una exponencial compleja porque tiene como argumento un número complejo. Lo que aparece ya de este lado es una exponencial real, un coseno real y un seno real, ¿no? Esto ya es un número complejo, si nos damos cuenta, escrito de hecho de esta forma, donde EA va a ser su norma. ¿Por qué EA va a ser su norma? Porque si nosotros le sacamos la norma a esta parte, nos va a quedar coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b, eso es 1. Entonces esa cosa no cuenta como norma. Entonces una forma de escribir a la exponencial es escribirlo como esto. Esto va a ser la norma de la exponencial de este lado y esto va a ser el argumento. B va a ser el argumento que va a tomar. Bien, ya que definimos a la exponencial, vamos ahora a anotar una propiedad que tiene, y es que va a mandar a rectángulos del plano complejo a todo el plano complejo completo. Entonces voy a borrar y voy a pausar un poco.
Entonces ya borré y dejé nada más aquí lo que concluimos, que e a la a más ib es igual a e a la a por coseno de b más i seno de b. Okay. Tomando esto en cuenta, vamos a ver qué pasa con la exponencial cuando lo aplicamos a algún punto, ¿no? Entonces voy a dibujar un plano complejo. Este es el eje real, este es el eje imaginario. Y entonces si yo me voy a tomar este rectángulo, donde este corresponde al ángulo, perdón, al valor 2pi, entonces un valor de este rectángulo o todos los valores de este rectángulo me los va a mandar a todo el plano complejo completo. ¿Por qué? Muy sencillo. El valor que tenga en el eje real exponencial nos va a mandar a precisamente el módulo que va a tener nuestro número complejo, ¿no? El resultado de nuestro número complejo. Es decir, si nosotros tomamos a más ib con b entre 0 y 2pi, por ejemplo, este punto, entonces si esto vale a y esto vale b, entonces e elevado a la a más ib va a ser igual a e a la a, es decir, esto va a ser la norma de mi número complejo multiplicado por b como argumento. Entonces si b se encuentra entre 0 y 2pi, va a encontrarse en alguna de este punto, ¿no? Supongamos que va a tener un argumento de, no sé, digamos entre pi y 3 medios de pi. Supongamos que va a estar en este ángulo. Ahora, ¿cuánto va a estar alejado del origen? Eso nos va a decir y va a corresponder a lo que valga e a la a. Entonces supongamos que e a la a vale esto. Entonces esto va a ser el resultado. Si nosotros cubrimos todos los ángulos posibles van de 0 a 2pi. Entonces basta con que tomemos una parte de este lado. Ahora, ¿cómo cubrimos todas las distancias posibles después del origen? Tomándonos e a la a del menos infinito de los negativos al infinito de los positivos. Entonces, si tenemos aquí un número negativo, e a la menos a va a ser como 1 entre e a la a, va a ser algo muy cercano a 0, ¿no? Si nos vamos hasta infinito, casi tenemos el origen. Entonces, digamos que va a tomar todo el plano complejo, salvo el origen. Entonces, para un solo rectángulo de estos, nosotros abarcamos todo el plano complejo. ¿Qué pasa ahora si nosotros tomamos otro rectángulo? Por ejemplo, el de menos 2pi a 0. Resulta que este otro rectángulo de acá también va a abarcar todo el plano complejo, porque a final de cuentas estamos abarcando los argumentos de menos 2pi a 0. Menos 2pi sería algo así como partir de aquí así. Recordemos que el menos o los argumentos negativos es como si contáramos de acá hacia acá. Entonces de menos 2pi sería que así, esto sería menos pi, esto sería menos pi medios y esto sería 0, ¿no? Entonces de nuevo partiríamos de aquí así y recorreríamos todos los argumentos posibles. Y como estamos tomando todo el eje real, entonces estamos tomando todas las posibles distancias del origen. Entonces de nuevo este rectángulo me lo manda acá. Y de hecho si nos tomamos cualquier rectángulo que tenga una altura o que abarque en el eje Y algo que mida 2pi, nos tomamos todos los ángulos posibles. Todos los ángulos posibles que se pueden tomar en el plano. Y si agarramos de menos infinito a infinito en los reales, tomamos todas las distancias del origen que haya. Entonces, con esto decimos que la exponencial nos va a arrojar varios puntos al mismo lugar, ¿no? Sobre todo por los argumentos. ¿Por qué? Porque en el eje real no tenemos problemas, ¿no? En el eje real esta parte nos va a dar la distancia que haya al origen. Entonces, para cualquier punto que tomemos siempre vamos a tener una distancia distinta del origen. Si tomamos un punto negativo va a ser una cierta distancia, otro que así va a ser otra cierta distancia y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos números en distintos rectángulos? Entonces, si tomamos números en distintos rectángulos como son, pueden corresponder al mismo argumento, ¿no? Es lo que mencionábamos hace rato. Por ejemplo, el argumento de i puede ser menos pi medios o 3 medios de pi. Entonces, si agarramos uno en menos pi medios y en 3 medios de pi que tengan el mismo real, por ejemplo un punto aquí así y un punto aquí así, entonces esos dos puntos van a caer al mismo lugar. Es algo similar pero todavía un poco más
difícil de ver que el de x cuadrada, ¿no? En el de x cuadrada teníamos dos puntos que nos arrojaban al mismo punto. Por ejemplo, menos 2 y 2 arrojaban al 4. En este caso tenemos que todos los puntos que correspondan a menos pi medios más 2k pi en el mismo real van a corresponder al mismo punto en el plano complejo. Entonces, la función exponencial no es inyectiva. Sin embargo, al igual que en x cuadrada, ¿qué pasa si nosotros queremos darle una función inversa? Bueno, si nosotros queremos una función inversa a la exponencial, tenemos que hacerla inyectiva. ¿Cómo hacemos a la exponencial inyectiva? Tomándonos un único rectángulo. No contar nada lo demás del plano complejo y fijarnos únicamente en un solo rectángulo. El rectángulo que te parezca mejor, el que más te plazca. Los más comunes que se utilizan son los que van en el que tomas argumentos únicamente de 0 a 2pi o argumentos de menos pi a pi. Son los dos más comunes que se utilizan, pero tú puedes tomar el que sea. El punto es que te elijas solamente uno. ¿Por qué? Porque de esta forma haces a tu exponencial inyectiva. Y si tu exponencial ya es inyectiva, entonces puedes definirle una inversa. Esta inversa va a ser precisamente el logaritmo definido de esta forma. Veamos por qué. ¿Qué pasa si lo aplicamos a la exponencial al logaritmo definido de esa forma? La exponencial del logaritmo de un número complejo va a ser igual a la exponencial de... Vamos a utilizar justamente lo que aparece aquí arriba. El logaritmo real de la norma de z más i veces el argumento de z. Dijimos que el argumento de z iba a ser θ, entonces voy a poner, en lugar de poner argumento de z, voy a ponerle θ. Y ahora, como esto está sumando, esto es igual a e al logaritmo de la norma de z por e a la i θ. Esto es igual a la norma de z por el coseno de θ más i seno de θ. Aquí esto se cancela porque precisamente esta exponencial, este logaritmo ya son reales, ¿no? Es la exponencial real y el logaritmo real. Aquí sigue siendo una exponencial compleja, pero al momento de separarlo, aquí ya tengo una exponencial real y aquí esto es equivalente a esto, ¿no? Entonces mi exponencial real se anula con mi logaritmo real, ya es un logaritmo real porque ya es un logaritmo de un número real. La norma siempre va a ser un número real. Y lo que me arroja es esto, pero esto dijimos que era exactamente z, ¿no? Entonces, la exponencial aplicada al logaritmo de z me va a regresar exactamente al mismo z. Entonces aquí nos está diciendo que si componemos las funciones nos regresa el mismo valor. Eso quiere decir que el logaritmo definido de esa forma funciona como una inversa para la exponencial. Esto va a funcionar si solamente si, al igual que en la raíz y en el cuadrado, nos elegimos una parte en la cual la exponencial sea inyectiva. ¿Cómo hacemos esto? Agarrándonos un intervalo en los argumentos que solamente tenga como más una distancia de 2pi, ¿no? Aquí tenemos 0 a 2pi o de menos pi a pi. De menos pi a pi la distancia sigue siendo 2pi. De esta manera se corrige el error que aparecía en el video. Voy a borrar un poco y voy a terminar de explicar dónde está el error y qué es lo que se tiene que hacer para corregir. El error estaba precisamente al aplicar el logaritmo, porque como dijimos, el logaritmo se va a definir como una inversa de la exponencial. Entonces, el logaritmo, en esta parte del argumento, vamos a seleccionar un argumento fijo. Siempre un argumento fijo. Entonces, en este caso me quiero tomar el de 0 a 2pi, y tomándome que el argumento siempre esté en 0 y 2pi, vamos a ver qué pasa. El logaritmo natural de menos 1. Dijimos que el logaritmo natural es el logaritmo natural de la norma de 1. La norma de 1 es 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces me va a quedar i veces el argumento de menos 1. I veces el argumento de menos 1. El argumento de menos 1, como menos 1 queda de esta parte, va a ser igual a pi.
Entonces aquí va a quedar I por pi. Del otro lado voy a tener que es 2 veces el logaritmo natural de menos i. Dijimos que el logaritmo natural de un número complejo, de nuevo, es el logaritmo natural de la norma. La norma de menos i es 1, porque va a estar en esta parte, entonces la distancia al origen va a ser 1. El logaritmo natural de 1 es 0, entonces únicamente me va a quedar la parte del argumento. Entonces va a ser 2 y el argumento de menos i. Aquí es donde vamos a ver que está el error. ¿Por qué? Porque él se tomó dos argumentos distintos. El argumento que él se tomó fue, por ejemplo, en uno que tomara de menos pi a pi, ¿no? Porque él se tomó para el argumento de menos i, menos pi medios, lo cual no está contemplado en esta parte o en este argumento. En este argumento, si nosotros tomamos de 0 a 2pi, el argumento que le correspondería a menos i sería 3 medios de pi, ¿no? Entonces esto va a ser i 3 medios de pi. Entonces el 2 se cancela. Tomando el argumento de menos i como 3 medios de pi, esto me queda i veces 3 medios de pi. Se cancelan los dos y esto me queda i 3pi. Si nos damos cuenta, ahí de pi a 3pi difieren en 2pi. ¿Por qué difieren en 2pi? Bueno, esto es porque nosotros le quitamos el cuadrado de aquí adentro y lo sacamos para acá multiplicando. Entonces podemos decir que este paso también debería estar prohibido. ¿Por qué debería estar prohibido? Porque me está arrojando el resultado del argumento i 3pi desplazado de nuevo a un argumento fuera de mi rango, ¿no? Mi rango es 0 a 2pi. Pero bueno, como nosotros queremos corregir esto precisamente, nosotros vamos a decir que este argumento no está permitido. El argumento que sí está permitido son aquellos que caen de 0 a 2pi. Entonces, 3pi, ¿cuánto sería en 0 a 2pi? Bueno, 2pi es exactamente el 0 y si le agregamos pi, de nuevo, volvería a caer en pi, ¿no? Entonces esto es equivalente a i pi. Entonces aquí se llega a la igualdad deseada. Por lo cual podemos decir que si nosotros suponemos que se vale el paso de bajar el 2 multiplicando en el logaritmo complejo, porque este es un logaritmo complejo, llegamos a distintos argumentos, lo cual no debería ser porque estamos definiendo al logaritmo natural como la inversa del exponencial. Entonces aquí decimos que no se vale decir que el logaritmo natural de un número a la n va a ser igual a n el logaritmo natural de a. Esto no se vale si el logaritmo natural es complejo. Para resaltar que es complejo, en lugar de poner a, voy a poner z. Se acostumbra a poner z a los números complejos. Entonces el logaritmo natural de z a la n no es n el logaritmo natural de z. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a inconsistencias en los argumentos, ¿no? Vamos a decir que está prohibido porque al final te van a llevar a contradicciones de este estilo. Que si bien pueden ser corregidas, tú tomando en consideración que estás trabajando en un tipo de argumentos, en realidad te está saliendo una igualdad que es falsa. ¿Por qué? Porque aquí no estás hablando de argumentos. A pesar de que como argumentos sean equivalentes, aquí no estás hablando de argumentos, estás hablando de números. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que este paso de acá, pasar de acá para acá, es donde está el error. Bueno, eso ha sido todo. Ya expuse las 6 pruebas que se utilizaron para decir por qué 1 era igual a 0. Y como vimos, todas están basadas en alguna pequeña cosa que se supone verdadera a veces en todos los casos, lo cual no es. Y otras tantas están en su extender propiedades de funciones reales a funciones complejas. Eso ha sido todo. Si te gustó el video, dale like.